Buenas tardes, jóvenes. Como ya deben saber, yo soy la doctora Jocelyn Vanegas Terrazas. Conmigo vamos a llevar la materia de bacteriología general durante todo este semestre y yo les voy a pedir que tengan mucha voluntad a la hora de pasar las clases, ya que al ser virtual va a depender mucho de ustedes. No se pongan en la cabeza desde ahorita que por ser virtual yo no voy a aprender nada. Ya tienen una gran ventaja a la hora de ser virtual en la cuestión de los laboratorios, me parece, porque si bien no van a poder manipular, la forma en la que yo trabajo con los laboratorios es realizar videos del proceso, entonces es mucho más fácil comprender, porque es un tanto complicado mandarlos a una página y decirles mírenlo. A veces no tenemos los reactivos, a veces no tenemos el material que hay en las páginas que subieron, que alguien subió grabando. Entonces yo los videos los hago con el material que tenemos nosotros disponible en nuestras instituciones, donde ustedes van a ir a hacer prácticas, van a contar con los materiales que van a ver en los videos que yo hago. Entonces, mi único problema ahorita, y se los digo desde ya, es que desde casi el final del semestre anterior, mi computadora tiene un problema con el audio. No me permite hablarles directamente a través de la plataforma, pero es problema de mi computadora. Sin embargo, el audio que ya está grabado dentro del computador sí lo pueden escuchar. Es por eso que el video yo se los grabo. Ya yo les dejo todo lo que es la información ya grabada. Mis diapositivas las van a tener grabadas, les pongo audio con el fin de que ustedes las puedan volver a escuchar el rato que necesiten. Cuando no soy muy pesada, se las mando al grupo de WhatsApp que ya tenemos. Para las personas que no tengan el grupo de WhatsApp, les mandé a todos los inscritos hasta el día martes a las 3 de la tarde. Les mandé a todos los inscritos un correo con el link para agregarse al grupo. Revísenlo sus correos. Si no lo encuentran, si no pueden, etcétera, me escriben a mi número, que es el 721-654-91. Lo repito, 721-654-91. Me dan su nombre y me dicen estoy en el grupo de bacteriología para que yo los añada al grupo y así podamos tener mejor contacto, ¿ya? Entonces lo que yo hago, como les decía, es grabarles tanto las clases teóricas como las prácticas. Obviamente en la práctica no van a ver mucha pantalla, mucha letra, sino que es pura práctica. Cómo se agarra, cómo se siembra, cómo se pone, porque bacteriología es un área para ustedes totalmente nueva. No han visto bacteriomas abajo en otro semestre. ¿Ya? Entonces yo les voy a pasar los videos, ustedes lo van a ver y al finalizar el video, si es que tuvieran alguna consulta, y así vamos a trabajar hasta que yo pueda darle solución a mi audio, que hasta ahora no he podido, al finalizar, si tienen alguna duda, alguna consulta, me la escriben al grupo de WhatsApp, al grupo, ¿ya? ¿Cuál es el fin? Que si alguien tiene una duda, todos despejen esa duda, que tal vez 2 o 3 la tienen la misma, porque a veces me escriben 10 personas por lo mismo y ya me olvido de responderle a las 8 últimas, solo les respondo a las 2 primeras. Ya, entonces voy a responder solo al grupo que tenemos. Por eso es que en el grupo los he añadido tanto a los del grupo A como a los del grupo B, para que todos despejemos las mismas dudas al mismo tiempo. Y los videos son grabados para ambos grupos, porque a veces uno cuando está hablando le dice algo al grupo A, pero al grupo B ya se olvidó. Ya, entonces ese es el fin, que todos tengamos la misma información. Entonces vamos a trabajar de esa manera, ¿ya? La parte de la calificación se las voy a explicar. Como ven en la pantalla tenemos un cuadro donde están ya divididos los 3 parciales, primero, segundo y tercero. Para el primer parcial vamos a tener
4 calificaciones, que son los que tienen como número 1, 2, 3 y 4. Primero, el trabajo de investigación, que ustedes saben que siempre se hace, que si bien no podemos hacer ahora la parte práctica por la situación en la que nos encontramos, sí se puede hacer un trabajo teórico, es decir, podemos hacer todo exceptuando la parte práctica, o podemos hacer un trabajo meramente de recolección de información de algún tema que les llame la atención, buscar y hacerlo. No me pidan tema, es fácil buscar un tema. Ustedes tienen que ponerse en su cabeza a ver dónde me gustaría saber qué tipos de bacterias hay, y en base a eso definan el tema que ustedes quieren realizar. ¿Tienen alguna idea? Plantéenmela, queremos hacer sobre esto el grupo tanto. Ok, si está bien se hace, si no yo les voy a decir no, por esto y por esto y por esto. Pero háganlo, no se dejen pisar y lo dejen para el final, ¿ya? Para el primero me van a presentar lo primero que se presenta, ¿no? El título, la introducción, los objetivos, la primera parte que ustedes tienen como trabajo de investigación. Eso vale 40 puntos. Si tienen algún problema en el grupo, alguien no trabaja, alguien no manda información, son 2 o 3 los que están trabajando, no me digan a mí, no me pidan permiso para sacarlos de su grupo, no me digan doctora, tal persona no trabaja. Directamente hablen con esa persona y díganle, mira, no podemos trabajar con vos, no querés hacer las cosas con nosotros, hace tu trabajo y nosotros hacemos el nuestro, ¿ya? Pero solucionen esos problemas entre ustedes. Traten de trabajar en equipo, pero de no ser posible también díganse las cosas, díganse, ok, no se puede, nosotros hacemos nuestro trabajo, ustedes hacen el de ustedes y se evitan problemas. Y me comunican, hemos decidido hacer 2 trabajos en este grupo. Ok, ahora, ese sería los primeros 40 puntos de su nota procesual. La segunda son otros 40 puntos de las actividades teóricas. Avanzamos un tema, damos examen. La siguiente clase. ¿Ya? Por ejemplo, nos tocaría avanzar el día de hoy el tema número 1. Entonces lo vamos a avanzar, el tema se llama estructura bacteriana. La próxima clase, al final lo vamos a hacer. La próxima clase, cuando falten 20 minutos para que termine la clase, yo les voy a habilitar su examen del tema 1. ¿Ya? Es decir, hoy día avanzamos tema 1, la próxima clase avanzamos tema 2, terminamos de avanzar el tema 2 y ustedes al finalizar van a dar su examen del tema 1. La única variante que hay es ahí en el tema 2 y 3, ¿ya? Del tema 1 damos examen. Tema 2 y 3 los avanzamos y recién dan examen. No van a dar separado del 2 y del 3. Ya 2 y 3 es en uno solo porque son cortitos los temas. Evaluación del tema 4, evaluación del tema 5. Cada uno de estos tiene un valor de 10. Si sumamos, son los 40 puntos de actividades teóricas. Tercero, actividades de laboratorio. 40 puntos. ¿Cuáles son las actividades de laboratorio? Los prácticos de laboratorio. ¿Cómo me van a presentar sus prácticos de laboratorio? Eso se los voy a explicar en la parte de laboratorio, ¿ya? Pero si presentamos 2 prácticos, cada uno va a valer 20, suman los 40. Si presentamos 3, cada uno valdrá 13.33. Si presentamos uno solo, va a valer los 40 puntos. Ya depende de la cantidad de prácticos que presentemos de acuerdo al avance con el que vayamos yendo. Esta clase, esta semana no vamos a pasar todavía las prácticas de laboratorio, vamos a hacer como siempre una introducción a lo que es la bioseguridad, entonces no me van a presentar práctico. Pero si hoy día avanzáramos, no sé, tinción de Gram, la próxima clase me envían su práctico de tinción de Gram para que yo lo pueda revisar. Luego tenemos el cuarto, que sería un examen de laboratorio, que va a valer 40 puntos también. ¿De qué? De todo lo avanzado. Para el segundo parcial tenemos exactamente lo mismo, lo único que varía son los temas. Hubo un error ahí, evaluación, dice evaluación. Después lo demás es lo mismo en cuanto a puntuación.
Y para el tercer parcial ya varía un poquito. Vamos a tener el trabajo de investigación 40 puntos, la defensa de ese trabajo otros 40 puntos. El punto número 4 que dice actividades de laboratorio va a valer 40. Dentro de esos 40, 20 son de un examen final del primero y segundo y tercer parcial, o sea, de todo lo avanzado en laboratorio. Una evaluación virtual del tema 12 que llevamos en la teoría, que es puro laboratorio. Y un práctico de un tema que no tienen GIP para realizar, que es antibiogramas, que va a valer 5 puntos y ahí suman sus 40. El punto número 3 dice exposición creativa. Eso yo lo hacía en las clases presenciales. Es un poco complicado hacer una exposición creativa si estamos lejos. Entonces vamos a ver otra actividad que reemplace eso, que va a valer otros 40 puntos. Eso sería con respecto a la calificación de las notas procesuales que van a tener conmigo. Bueno, vamos a comenzar con el tema 1 de bacteriología. Se denomina estructura bacteriana y básicamente trata sobre la parte básica de lo que vienen a ser las bacterias y más o menos nos adentra lo que es la clasificación, que lo vamos a ver en un tema que viene más adelante. Para comenzar, un concepto de bacterias, que vienen siendo las bacterias simplemente un tipo de microorganismo que se consideran unicelulares porque presentan una sola célula, a diferencia de las bacterias, a diferencia de la célula eucariota que presenta muchas células. Son bastante pequeñitos, miden micras solamente. Estas se denominan procariotas por el hecho de estar formadas por una sola célula y tienen la capacidad de autorreproducirse. No necesitan sí o sí de la presencia de otro ser para dar lugar a una nueva bacteria, sino que lo hacen solas. Tenemos diversas formas en cuanto a la clasificación que tenemos dentro de las bacterias. Las dos más comunes son la forma de coco, que son estos redonditos, y los bacilos, llamados también bastones. Una forma intermedia entre estos dos vendrían a ser los cocobacilos, que es como si fueran coquitos que se alargaron un poquito. Ya de acuerdo a la disposición que ellas tengan, podemos tener muchos más grupos, como los cocos que están en pareja, que pasan a llamarse diplococos. Lo mismo pasa con los bacilos cuando están de a dos, diplobacilos. Si los encontramos en cadenas, se denominan streptococos o streptobacilos. A veces tienen una envoltura por fuera, que ya vendrían a ser diplo, porque son dos cocos encapsulados. Hay otro que son los estafilococos, que son coquitos que se disponen como racimos de uva, y entre otros. Otra opción bastante conocida serían los vibrios, que tienen forma de coma, o vibriones se llaman, ¿no? Que tienen esta ondulación, esta forma que podemos observar ahí. Y las espiroquetas y los sacacorchos. Pero las más comunes vienen siendo cocos y bacilos, que son las que nosotros vamos a poder apreciar en laboratorio. Una bacteria, de acuerdo a la composición química, podemos argumentar que presenta un 70% de agua y un 30% de químicos, igual que el ser humano, principalmente es agua. Ahora, dentro de ese 30%, lo que ocupa el primer lugar vendrían a ser las proteínas, con un 15%. Luego están las moléculas de RNA, un 6%, y ya después tenemos iones, pequeñas moléculas, fosfolípidos, también hay hidratos de carbono o polisacáridos, entre otros. La bacteria está formada por elementos bacterianos. Estos se agrupan en dos: aquellos elementos bacterianos que son obligatorios y los que son también facultativos. Obligatorios, es decir, que todas las bacterias tienen que presentarlos para considerarse bacterias. Los facultativos, por su parte,
Algunas bacterias los tienen, otras no. Y lo único que les da es, como su nombre lo indica, una facultad, una capacidad extra para volverse más poderosa, más dañina, más difícil de eliminar dentro del organismo cuando me está produciendo una infección. Vamos a comenzar con los elementos obligatorios u obligados de la bacteria. Tenemos 4. La pared celular, en el gráfico que tienen aquí a la izquierda, pared celular vendría a ser esta que está de color lila, violeta, azul, ¿ya? Porque esta estructura que está por fuera es una facultativa que la vamos a ver más adelante. La membrana plasmática o citoplasmática, que tiene básicamente la misma forma que ustedes conocieron en la membrana citoplasmática de la célula eucariota. La llamada bicapa lipídica tiene proteínas, porinas, glicolípidos en toda su estructura. Luego el citoplasma, que el citoplasma ya está por dentro de la membrana citoplasmática, que vendría a ser todo este espacio, y es el lugar donde ya podemos encontrar el nucleoide, los ribosomas, vacuolas y un montón de cosas, incluyendo el ADN. Y finalmente está el nucleoide. La imagen que ustedes tienen aquí no es de un nucleoide, sino más bien de un núcleo, para que comprendan cuál es la diferencia. El núcleo presenta esto de acá, que se denomina envoltura nuclear. En cambio, el nucleoide no tiene envoltura nuclear. Por lo tanto, en la bacteria se pasa a denominar nucleoide por la falta de envoltura nuclear. Si ustedes se fijan en la imagen del citoplasma, cómo está el material genético, está disperso. ¿Por qué? Porque no tiene algo que lo comprima como en la célula eucariota. Vamos a ver ahora uno por uno, comenzando por la pared celular. Esta pared celular puede ser de 2 tipos. Tenemos la pared celular de las bacterias gram negativas y la pared celular de las bacterias gram positivas, las dos principales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Para comenzar, se llaman gram negativas o positivas justamente porque fue Gram quien hace esta tinción, y de acuerdo a los colorantes que utiliza, las gram positivas al final de la coloración quedan de color lila o azul violeta, mientras que las gram negativas se tiñen de un color fucsia rosado. ¿Por qué? Sucede que ambas paredes presentan peptidoglicano. Esta estructura, que en la imagen la tienen de color violeta. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan, en las gram negativas hay simplemente una capa bien delgadita de peptidoglicano. En las gram negativas, en cambio en las gram positivas hay grandes cantidades de peptidoglicano. ¿Qué tiene el peptidoglicano? Si ustedes recuerdan la tinción de Gram que la vieron en parasitología, esta tinción presenta 4 colorantes. ¿Ya? Tenemos el primer colorante, que se denomina cristal violeta, luego está el Lugol, luego tenemos la solución de colorante, que en este caso se llama alcoholacetona, y finalmente la fucsina o safranina. El primer colorante, el cristal violeta, es de color azul, lila, y tiene una gran afinidad por el peptidoglicano, le encanta el peptidoglicano. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos la coloración de una bacteria, si esta es gram positiva, ¿qué va a ocurrir? Va a agarrar fuertemente el color del cristal violeta por la cantidad de peptidoglicano que hay, porque ellos se llevan bien, se atraen mutuamente. En cambio, en la gram negativa, es difícil su ingreso, porque fíjense que esta tiene una capa más, una bicapa lipídica extra, que no tiene la gram positiva, entonces es más difícil que llegue el colorante, y al llegar apenas hay una capita de peptidoglicano, por lo tanto no va a haber esa unión tan estrecha como la hay con la gram positiva. Después de hacer eso, ¿qué hacemos? Lavamos. Una vez que realizamos el lavado, vamos a utilizar el Lugol. La solución del Lugol, ¿cuál es la función? Ustedes lo vieron en parasitología. Aquí tiene la misma función, simplemente actúa como fijador. Entonces, ¿qué es lo que va a fijar? La unión que se dio entre el peptidoglicano y el primer colorante, cristal violeta. Entonces, como aquí había grandes cantidades, la unión que produce el Lugol va a ser muchísimo más fuerte todavía. Y aquí, como no hay con qué, es una unión sumamente suave.
Por lo tanto, cuando yo agrego, después de realizar un nuevo lavado, agrego el decolorante, que es el alcohol acetona, ¿qué va a ocurrir? Aquí el alcohol acetona no va a poder decolorar todo esto porque es una unión sumamente fuerte. En cambio, aquí lo va a decolorar con facilidad. Por lo tanto, si yo ahí mirara mi placa, ¿qué es lo que voy a ver? Esta es de color azul y esta es prácticamente incolora. Reciben un ligero color rosadito. Finalmente, después de un último lavado, se agrega la safranina o fucsina, que esta es de color fucsia o rosado, que aquí ya no tiene que teñir porque ya está azul. Y un rosado frente a un azul no va a lograr colorearlo. En cambio aquí, que quedó básicamente incoloro, le va a dar color. Por eso es que cuando nosotros lo observamos en el microscopio, las gram positivas quedan de color azul porque agarraron el colorante cristal violeta, mientras que las gram negativas agarran el último colorante que les queda, que es la safranina. Como ya lo único que hago es realizar un lavado, ese colorante se mantiene. Además, hay que observar otra diferencia, es que las gram negativas presentan aquí este espacio, que se llama el espacio periplásmico, y aquí básicamente no se observa el espacio porque este está lleno de peptidoglicano. Esas son las dos paredes celulares más comunes que ustedes pueden encontrar en cuanto a bacteriología. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de bacterias que se las escribo aquí arriba, que se denominan la una clamidia, las voy a escribir por si no le entienden el nombre, clamidia, y por ejemplo ella no tiene las características comunes que tienen la mayoría de las bacterias. Por lo tanto, la tinción de Gram no es muy útil para ella. Tenemos que utilizar tinciones alternativas. Por otro lado, tenemos otras dos bacterias que se las voy a anotar aquí abajo, que se llaman ureaplasma, ureaplasma, y la otra bacteria que se denomina micoplasma, ¿ya? El inicio varía, pero el final se escribe igual, ¿ya? Micoplasma. Estas dos paredes, estas dos bacterias que tienen de raro, que no presentan pared celular, por lo tanto la tinción de Gram es inútil para ellas, porque ¿qué me tiñe la tinción de Gram? Simplemente pared celular. Si mi bacteria no presenta pared celular, los colorantes no tienen que teñir, ¿ya? Estas dos. Y finalmente tenemos otro grupo que se denominan las bacterias ácido alcohol resistentes, justamente porque hay bacterias que presentan este tipo de pared celular, la pared ácido alcohol resistente. ¿Cómo es esa pared? Muy diferente a las de acá, si ustedes se fijan, ya que aquí, en lugar de todo esto que hemos visto, lo que presenta en mayor cantidad, además de la bicapa lipídica, son grandes cantidades de grasa, arabinogalactano, ácidos micólicos, lípidos libres, lipoarabinomanano, lipomanano, o sea, toda es grasa. Entonces un colorante que es en base de agua, que es el que me tiñe estas dos primeras, difícilmente me va a colorear una pared celular que tenga grandes cantidades de ácidos grasos. Agua con aceite, imposible. Por lo tanto, aquí se utiliza la otra tinción que ustedes conocen, la tinción de Ciel-Nielsen, que la vamos a ver más adelante en laboratorio, y que justamente nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando utilizamos la tinción de Ciel? El primer colorante, que aquí se llama fucsina fenicada, no es la misma que para Gram, lo tenemos que flamear, ya le pasamos con fuego por debajo. ¿Con qué finalidad? Justamente abrir esas paredes que tienen tanta grasa para que el primer colorante pueda ingresar, porque si no hacemos ese procedimiento, el colorante no puede atravesar la pared. Por lo tanto, mis bacterias quedarían sin teñir.
Ahora nos vamos a lo que es la membrana plasmática. Esta de aquí, como ya les había dicho, básicamente su estructura es la misma que en la célula eucariota, que ustedes lo han visto en biología celular. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente podríamos hablar de las funciones que está presente. Dentro de sus funciones está que actúa como barrera osmótica, es decir, que mantiene básicamente regulada el ingreso de líquidos y de sustancias que requiere la bacteria, ya que si hubiesen demasiado líquido, la bacteria, por ejemplo, podría explotar. Entonces su función es mantener esa barrera osmótica. Número 2, permite la síntesis de sustancias. ¿Por qué? Lo saben muy bien, por la presencia de proteínas. Permite la excreción de proteínas a través de las porinas y es el sitio de acción de algunos antibióticos, antimicrobianos. Hace referencia a cualquier tipo de medicamento para eliminar cualquier microorganismo, antibacteriano o exclusivamente para bacterias. Y entonces hay antibióticos que necesitan llegar a la pared celular, destrozarla para que puedan eliminar a la bacteria. Hay otros que actúan a nivel de la pared celular, otras en el núcleo. Depende de cómo ha sido fabricado el antibiótico, ¿ya? Y tiene la capacidad de originar una estructura denominada mesosoma, donde se van a producir enzimas, que estas enzimas van a ayudar a eliminar algunos antibióticos para que no puedan destruir a la bacteria. ¿Qué son los mesosomas? Si ustedes se fijan, la membrana plasmática en esta imagen de la izquierda vendría a ser todo este hilo que se ve de color blanco, porque lo de afuera es la pared celular. Todo este hilo blanco. Si ustedes siguen el camino, llega un punto en el que se entra y vuelve a salir. Eso de ahí es el mesosoma. Son invaginaciones, se llaman, que se producen en la membrana plasmática. Y es ahí donde se comienzan a fabricar las enzimas, como las beta-lactamasas, que es un tipo de enzima. Esta membrana plasmática está formada en un 60% por proteínas y un 40% por fosfolípidos. El citoplasma. Cuando nosotros hablamos de citoplasma, ya les había dicho, básicamente es el mismo citoplasma que ustedes ven en la célula eucariota que han llevado, donde se alojan las diversas, que les digo, organelas que hay, como por ejemplo vacuolas gaseosas que permiten la reserva de líquidos o gases, gránulos de reserva que almacenan nutrientes, inclusiones citoplasmáticas, clorosomas, mesosomas, que ya les había dicho que era, fíjense que hay una entradita, eso es un mesosoma, ribosomas, que son los que le dan energía, y entre otras, que ahí está disperso todo eso, incluido el nucleoide, que es el que contiene la información genética, el ADN o el ARN. Y finalmente el nucleoide, que ya les dije dónde está, y simplemente sus funciones vendrían a ser las mismas que en una célula eucariota, que es el de transmitir la información genética de una bacteria a una nueva célula. Intervienen en la duplicación celular, porque para que se forme un nuevo ser tiene que haber esa duplicación del material y recién se forma la nueva bacteria. Y es el sitio de acción de otros antibióticos, como por ejemplo el ácido analidíxico y la rifampicina. Estos 4 de los que hemos hablado vendrían siendo los elementos obligados que puede presentar una bacteria. Ahora vamos a entrar a lo que son los elementos bacterianos facultativos. Aquí tenemos 5. La cápsula, que si ustedes observan la primera imagen, la cápsula ya vendría a ser esto verde de aquí afuera, porque el rojito es la pared celular y el verde de adentro es la membrana plasmática, y aquí tenemos el nucleoide. Entonces la cápsula es una estructura que está más afuera todavía. El glicocálix igual lo encontrarían por acá afuera, no necesariamente fuera de la cápsula. Puede que tengan cápsula y glicocálix, o solo cápsula o solo glicocálix. Pero pared celular sí o sí, porque ya hemos dicho que es un elemento obligado.
Luego están los flagelos, que en este caso vendría a ser este largo que ven acá, que el flagelo le ayuda a la bacteria a darle movimiento, y las fimbrias llamadas también pilis sexuales, que le ayudan a transferir también material genético, ya vamos a ver cómo más adelante. Y finalmente las esporas, que son una forma de, como un mecanismo de resistencia que tiene la bacteria para evitar el daño que le pudiera hacer los antibióticos. Y algunas condiciones en las que a veces se encuentra la bacteria. Vamos a comenzar con... Tenemos la cápsula. La cápsula es un gel hidrofóbico, es decir, que no tiene afinidad por el agua, sino que es como si le tuviera miedo al agua. Está formado por polisacáridos y se ve a través del microscopio como un halo claro refringente, como un halo, algo que lo envuelve y que tiene cierta luz. ¿Qué funciones tiene? Virulencia. ¿Por qué? Porque, como ya les había dicho, cada elemento facultativo que tenga la bacteria aumenta su virulencia, la hace más dañina si ustedes quieren, por el simple hecho de que, imagínense, no es lo mismo una bacteria que no tenga cápsula frente a otra que sí. Si se los pongo de ejemplo, no es lo mismo que haga frío y yo esté con chompa o esté sin chompa. La cápsula viene siendo mi chompa. ¿Quién va a ser más virulento? ¿Quién va a ser menos probable que le hagan daño a esa bacteria? Pues a la que tiene chompa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene esa protección extra que la que no tiene chompa, pues no la tiene, está muriendo de frío. Ayuda en la identificación morfológica. Lo mismo, es más fácil distinguir a una bacteria que tiene cápsula que a una que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas bacterias que tienen forma de cocos, que están en diplococos, en parejita. Muchísimas, hay un montón. Pero bacterias que son diplococos y que además tienen cápsula son muy pocas. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae. Fin, ya puedo yo deducir que es él. ¿Se dan cuenta? Entonces me ayuda mucho a identificar. Especificidad antigénica. Tiene un antígeno que es el antígeno K. Las bacterias que tienen cápsula presentan ese antígeno en su estructura, entonces se pueden hacer pruebas donde yo determino la presencia de ese antígeno y ya sé yo, hay antígeno K, esta bacteria tiene cápsula, sin necesidad de mirarla en un microscopio. Permite la fabricación de vacunas y como ya les había dicho, ayuda frente a la protección de antibióticos por el hecho de que es una capita más que tiene la bacteria. Entonces, si para un antibiótico era fácil llegar a la bacteria, fácil atravesar y llegar hasta el núcleo, por ejemplo, para eliminarla, aquí se le complica porque tiene una capa más que probablemente no la va a poder remover y el antibiótico no va a poder llegar a la zona donde quiere producir el daño. Luego tenemos el glicocálix. Este es un polímero, se ve como una maraña de fibras, como lo pueden ver aquí. Se elimina con facilidad, no es complicado eliminarla. ¿Ya? Todo este entramado que ven aquí. Su función es que facilita la adherencia de la bacteria a la zona donde quiere producir daño. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama el Streptococcus mutans. Esa bacteria es la principal productora de caries dental. ¿Cómo es fácil para esa bacteria producir caries? Porque tiene la capacidad de que, como tiene glucocálix, se adhiere al esmalte dental y es un poquito difícil que se desprenda porque tiene esa capacidad de fijación, de adherencia. Por eso es que nos recomiendan lavarnos los dientes 3 veces al día o al menos, lo ideal después de cada comida. ¿Por qué? Porque al friccionar con el cepillo dental, ahí sí rompemos porque, como dice, se elimina fácilmente. Y si yo le rompo el glucocálix, la bacteria cae porque no tiene cómo adherirse. Luego tenemos los flagelos. Los flagelos son filamentos o apéndices que se originan en el cuerpo basal de la bacteria.
es decir, son filamentos que salen desde aquí. Son finos, bastante delgaditos, flexibles, ondulados y libres. Tenemos 4 tipos de flagelos. Los monótricos, que son estos de acá, los que tienen un solo flagelo, las bacterias que tienen un solo flagelo. Los fótricos, que tienen un penacho de flagelos en uno de los extremos. Anfítrico, que tienen flagelos a ambos lados. Y perítrico, que tiene flagelos en todo alrededor de la bacteria. ¿Cuáles son sus funciones? La principal es proveer movimiento a la bacteria. Gracias a ellos las bacterias se pueden mover de un lado para el otro. La bacteria tiene un movimiento, ya tiene un movimiento que es el ameboide, que se mueve de un lado para el otro, pero en realidad el movimiento que le permite más dirigirse de una zona a otra viene siendo los flagelos. Otra función, especificidad antigénica, porque también produce un antígeno. Las bacterias que tienen flagelos producen el antígeno H. Como de la cápsula era el antígeno K, del flagelo es el antígeno H. Entonces, haciendo pruebas de serología, yo puedo identificarlo. Por ejemplo, la bacteria llamada Salmonella, se la identifica, a las personas les piden la reacción de Vidal, se llama, donde hacen pruebas, enfrentan el suero con el antígeno ya de un paciente, y si presenta el antígeno, se buscan antígeno A, antígeno B, antígeno O y antígeno H. Y si presenta el antígeno H, es el antígeno flagelar de la bacteria. Luego tenemos las fimbrias, que no es lo mismo que los flagelos. ¿Ya? Las fimbrias son, al contrario, elementos cortitos, filamentosos, que no le dan movimiento a la bacteria, sino que más bien le ayudan a adherirse. Esa es su función. Son rígidos, a diferencia de los flagelos que eran flexibles. Están formados por una proteína que se llama la proteína pilina y no se pueden apreciar como los flagelos. Los flagelos se aprecian en un microscopio óptico. Han debido ver ustedes en parasitología Trichomonas hominis, por ejemplo, se ve el flagelo. En cambio, las fimbrias, no. Para yo ver fimbrias tendría que utilizar un microscopio electrónico. El óptico no me deja ver. Funciones, ya les dije, la principal, adherencia para que se produzca la infección. Antigénica, ayuda en la producción de vacunas, produce el antígeno F, fimbrial. Y tiene también una función sexual, que la vamos a ver en los temas de más adelante, pero básicamente, ¿qué es lo que hace? Permite que se conecte una bacteria con otra y así ésta le pueda transmitir o pasar material genético, que puede ser que una bacteria, no sé, tenga, por ejemplo, flagelos y la otra no. A través de las fimbrias le puede pasar el gen que le proporciona los flagelos a la primera bacteria y de este modo ya las dos bacterias van a tener flagelos. Por eso ayuda en la reproducción. Esa es su función sexual. Aquí tenemos una imagen donde podemos apreciar las dos estructuras. Dos flagelos tenemos, que son estos dos ondulados que se ven, que son flexibles, son largos, le ayudan a movilizarse, y un montón de fimbrias que, como se nota, la disposición son rígidas y lo único que hacen es ayudar a la adherencia de la bacteria a la zona donde quiere producir daño, igual que el glicocálix. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La bacteria que tiene pilis va a alargar uno de esos pelitos que tiene para tener comunicación con la otra bacteria, va a duplicar este material genético como lo podemos apreciar en la imagen y finalmente se va a dividir esta bacteria para dar lugar a dos células idénticas la una de la otra y por consecuencia las futuras hijas de estas bacterias van a salir ya con ese elemento que le dio la primera. ¿Qué le dio? Si ustedes logran apreciar, en las tres primeras imágenes no tenía pilis o fimbrias,
ahora ya tiene un montón. Entonces, este cromosoma es un cromosoma que permite no es cambio, sino más bien le permite a la bacteria obtener ese elemento facultativo que no tenía al inicio. Ahora, hablando de crecimiento bacteriano, la bacteria presenta 4 etapas importantes. La primera, que se denomina fase de adaptación, luego está la fase exponencial, la fase estacionaria y por último la muerte celular. La fase de adaptación, una bacteria no puede ingresar en un organismo simplemente porque sí y empezar a producir daño, sino que más bien necesita ingresar al medio, conocerlo, eso es adaptarse a la zona, para luego tener una fase exponencial. Como ya conoce, se dio cuenta que tiene los nutrientes que necesita, tiene el agua que necesita, ¿qué es lo que va a hacer? Comenzar a reproducirse. De una van a salir dos, de dos, cuatro, y así sucesivamente se convierte en una replicación constante. Pero llega un momento en el que se da cuenta y dice, momento, hasta aquí yo produzco nuevas bacterias. ¿Por qué? Porque a la larga, si él sigue, el nutriente que tiene la persona se va a eliminar, se va a terminar. Por lo tanto, la bacteria para. Si hasta ese momento se replicaron 20, las 20 se quedan ahí. No hay 21. ¿Ya? Esa es la que se conoce como la fase estacionaria, que es donde cesa la replicación bacteriana. Y finalmente tenemos una nueva caída, que es la muerte celular, que es cuando la bacteria ya, hablando de medios de cultivo, ya la sembré hace una semana y ya se muere la bacteria. ¿Ya? Entonces, eso es muerte celular, se terminaron completamente los nutrientes y no tienen cómo alimentarse. Nutrición. En base a la nutrición nosotros tenemos lo que se denominan elementos energéticos y constitutivos que tiene la bacteria, que son agua, iones minerales, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, energía, carbono, presencia de oxígeno, etcétera, etcétera. Dentro de los elementos específicos ya son dirigidos únicamente para algún tipo de bacteria. Por ejemplo, vitaminas en forma de coenzimas, aminoácidos, bases púricas y pirimídicas, y algunas requieren unos factores para poder crecer, que eso lo vamos a conocer más. En base a esa nutrición, su temperatura de crecimiento y la presencia de oxígeno, tenemos una clasificación. Las bacterias crecen mucho mejor a un pH, como el que observan en este recuadro, de 7.2 a 7.6, a una temperatura de 37 y ante la presencia de oxígeno. Pero hay excepciones. Existen bacterias que crecen mejor si están a pH neutros, entre 6 y 8, que se denominan justamente neutrófilos. Aquellos que tienen pH por debajo de los 6 que habíamos visto al inicio, generalmente 3, se denominan acidófilos. Y aquellos que requieren grandes cantidades de pH se denominan alcalófilos. En base a la temperatura, si crecen a menos 20 grados centígrados se llaman psicrófilas. Si crecen entre 30 y 40 grados se denominan mesófilas. Y si hay un crecimiento a una temperatura de 50 a 60 grados centígrados, es justamente porque estas bacterias se pasan a denominarse bacterias termófilas. De acuerdo a la presencia de oxígeno, podemos clasificarlo en muchos grupos, pero los más importantes son aquellos aerobios, que son aquellos que sí o sí necesitan de la presencia de oxígeno para poder vivir. Y luego está
las bacterias anaeróbicas, que son aquellas que no necesitan oxígeno, que más bien el oxígeno lo que hace es eliminar a la bacteria. La bacteria se muere en la presencia de oxígeno. Y la microaerofilia, que se refiere a las capacidades o a las necesidades que tiene mi bacteria de oxígeno, que solo requiere un 5%, y dióxido de carbono en un 5 a 10%. Esa microaerofilia de la que les hablo, ¿cómo nosotros la podemos conseguir en laboratorio? Hay unas jarras que se llaman las jarras Gaspac para conseguir microaerofilia y anaerobiosis. Lastimosamente el costo es bastante alto y en la mayoría de los laboratorios no se tiene. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Utilizamos esas latas de leche Pil, las grandotas, y ahí se colocan las cajas Petri ya sembradas con la bacteria, una encima de otra, y al final en la parte superior se coloca una vela, un pedacito de una vela, se tapa y bueno, se le enciende, ¿no? Luego se tapa esa lata y ¿qué es lo que vamos a observar? Cuando nosotros tapamos eso, la vela lo que hace es comenzar a consumir oxígeno para poder mantenerse encendida. Entonces llega un momento en el que se le termina el oxígeno y la vela se apaga. La vela al apagarse, ¿qué hace? Comienza a desprender dióxido de carbono. ¿En qué concentración? 5 al 10%, que es lo que está requiriendo mi bacteria para crecer. Entonces ya esa latita se la lleva a la estufa y ya tiene las condiciones que necesita para poder reproducirse si es que estuviera ahí. Porque nosotros siempre tenemos que tratar más o menos de ver qué bacterias podrían haber en un tipo de muestra y más o menos jugar con eso y darle las condiciones de pH, temperatura, de oxígeno para que ella pueda replicarse. Ahora, en cuanto al metabolismo, cuando hablamos de metabolismo tenemos dos tipos de reacciones que ustedes la han visto. Una que son las reacciones catabólicas y las otras que son las anabólicas. En resumen, básicamente, ¿en qué consiste? El catabolismo, en que las estructuras grandes que nosotros tenemos en el organismo, porque la bacteria se alimenta de las estructuras que hay en nuestro organismo. Entonces, esas estructuras grandes, a través de oxidación biológica o a través de la digestión mediante enzimas que presente la bacteria, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente, esas moléculas grandes que tenemos son proteínas, hidratos de carbono, grasas, ácidos nucleicos. Entonces, por digestión y oxidación biológica, la va a transformar en estructuras más pequeñas, como por ejemplo de las proteínas, aminoácidos, las bases púricas, las bases pirimídicas de los ácidos nucleicos, etc. De tal manera que con ello ya puede introducirlas en su sistema a través de absorción, ya sea por difusión pasiva a través de los poros o activa con ayuda de algún transportador y algunas enzimas como las permeasas. Y con ello ya tienen un producto final que les sirve como nutriente a la bacteria y al mismo tiempo producen liberación de energía. Una vez que tienen estos productos pequeños, ¿qué es lo que hacen? Reacciones de anabolismo. ¿Qué es anabolismo? Construir algo de lo más pequeño a algo más grande. Entonces utilizan esa energía, utilizan esos nutrientes que han conseguido para transformarlos en polisacáridos capsulares, en toxinas que pudiesen necesitar, en enzimas como las beta-lactamasas, en vitaminas como la vitamina B y la vitamina K, e inclusive en pigmentos. Hay bacterias que presentan pigmentos, por ejemplo, los que tienen aquí, les he puesto dos ejemplos, que son el Staphylococcus aureus, que se observa de color amarillo, dorado cuando crece, de ahí viene el nombre áureo de oro, y la Pseudomonas aeruginosa, que su pigmentación es de color
Verde la más común, pero pueden haber pseudomonas azules, rojas e incluso negras, debido a estos pigmentos que produce la bacteria. No hace falta que lo explique, ya está ahí. Así funciona. Un solo beso de 10 segundos, dice, puede transferir hasta 80 millones de bacterias. La boca es la zona donde más bacterias vamos a encontrar, la lengua aún más. Ahora, pregúntate, cuando robas un beso, ¿realmente estás robando un beso o millones de bacterias? Lo bueno de la historia es que la mayoría de esas bacterias son inofensivas, si no ya todos estaríamos enfermos, ¿no? Así que piensen bien. Ahora, la reproducción de las bacterias. Hay 3 tipos de reproducción. Dentro de una reproducción, bueno, en realidad son 2 tipos de reproducción. La reproducción asexual que tienen aquí y la sexual o parasexual que está más adelante. Dentro de esta asexual tenemos 3 tipos. La más común es la llamada fisión binaria o bipartición, que es la más común para las bacterias. ¿Qué es lo que ocurre? Que una bacteria lo que va a hacer es replicar su material genético y una vez que lo duplique, ya se va a dividir de a poco, primero el citoplasma y finalmente la pared celular, formando 2 células nuevas, hijas, idénticas a la mamá. Luego tenemos la fragmentación, que no es muy común en las bacterias, pero algunas las tienen. Es más común en los gusanos, en los helmintos, donde una célula lo que hace es replicar varias veces, bueno, duplicar varias veces su material genético y de cada uno de ellos se fragmenta en una nueva célula. Y la gemación, que es más común en hongos que en bacterias, que le sale simplemente un brotecito a esa bacteria con material genético y esta se divide en una más. Cada uno de esos brotes se convierte en una nueva célula. Ahora, en la reproducción parasexual tenemos también 3 tipos de reproducción parasexual. Una de ellas es la transformación, la otra es la transducción y la última es la conjugación. Dentro de la transformación están varios videos que les he colocado y primero lo ven y al final se los voy a explicar para que lo tengan en cuenta.
Ya, entonces, como han podido observar, en el video les decía que hay 3 tipos de reproducción mal llamada sexual, pero algunos autores así la llaman. Para otros es la parasexual. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos? Número 1, la transformación. Número 2, la conjugación. Número 3, la transducción. La transformación básicamente, según lo que han visto en el video, ¿en qué consiste? En que se necesitan 2 bacterias, ¿ya? Una intacta y una que anteriormente haya sufrido algún problema. Por ejemplo, su presión osmótica se desestabilizó, se llenó de líquido y la bacteria explotó, ¿ya? Entonces necesitamos una bacteria que haya muerto en algún momento y al morir haya liberado su material genético al exterior. Entonces quedan esos pedacitos de material genético y la bacteria, la otra bacteria, la que está intacta, lo que hace es que al pasar por esa zona, automáticamente, como si estuviera comiéndose ese material genético, lo hace ingresar dentro de su organismo y lo hace formar parte de su ADN. Entonces, ese es un tipo de reproducción. Obviamente, ese fragmento de ADN ingresa en su material genético y por lo tanto la bacteria tiene un plus. Puede ser que ese pedacito que logró ingresar, no sé, le diera pilis o le diera cápsula o le diera resistencia. Entonces, las próximas generaciones que vengan de esta bacteria, todas van a tener ese pedacito de material genético extra. Luego está la conjugación. La conjugación es básicamente lo que ya les había mostrado en una imagen anterior, cuando hablábamos de plásmidos y de transposones, en la que se necesitan también 2 bacterias y una de ellas tiene que tener pilis, ¿ya? La que tiene pilis se llama F+, que significa que es fértil, y la otra es F-. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Supongamos que la bacteria que es F+ tiene pilis, por ejemplo, ¿no? Obviamente va a tener pilis. Entonces le quiere transferir esos pilis a otra bacteria. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a unir a la otra bacteria a través de uno de esos pilis y va a replicar ese pedacito de material genético que quiere o algún plásmido que tuviera en su interior, que tal vez es un plásmido el que le da la capacidad de tener pilis. Entonces ese plásmido lo va a replicar y se lo va a pasar a través del pilis a la otra bacteria. Por lo tanto, la otra bacteria ya tiene ese plásmido y automáticamente va a formar pilis. Y obviamente sus hijas, cuando se reproduzca más adelante, van a tener pilis también. Y finalmente la transducción, que en la transducción se necesita de una bacteria más un virus. Pero este virus tiene que tener dentro material genético bacteriano. Entonces, como tiene material genético de una bacteria, ya no se llama virus, sino más bien bacteriófago. ¿Qué es lo que hace el bacteriófago? Se une a la bacteria y le introduce el material genético que tiene. Entonces las células nuevas que crezcan de esta bacteria también van a tener ese pedazo de material genético que le puede transmitir también alguna resistencia, la presencia de cápsulas, toxinas, pigmentos, lo que ustedes quieran, ¿ya? Es como en un ser humano, ¿no? A veces le transmite el color de ojos, a veces el color de cabello, a veces la forma de la nariz, etcétera, etcétera, de acuerdo al material genético que ingresen en ese organismo. ¿Ya? Esas son las 3. Ahora, para que se produzca la llamada enfermedad o patogenia, la bacteria necesita cumplir con ciertas características, que sea capaz de transmitirse. Las formas de transmitirse, básicamente, tenemos 4. A través de un accidente. Por ejemplo, en laboratorio lo más común, un pinchazo. A través de un pinchazo yo me puedo transmitir hepatitis, HIV. A través de una picadura, lo que han visto en parasitología, me puedo transmitir Chagas, aunque no es propiamente por la picadura y lo sabemos, sino que más bien cuando la vinchuca pica, al mismo tiempo defeca, y yo, como me pica, lo que hago es rascarme y ahí con mis propias manos introduzco su materia fecal dentro del lugar donde ella me picó y es en la materia fecal donde se encuentra el parásito. Y a través de los alimentos por ingestión, que es lo más común en las bacterias, porque ahí les he dado ejemplos de virus y de parásitos. Alimentos de ingestión es lo más común en bacterias, principalmente porque su transmisibilidad es por vía fecal oral en la mayoría de los casos.
¿ya? Otra característica es que sea capaz de adherirse. Una bacteria que tiene la capacidad de adherencia es mucho más patógena. Entonces las que tienen pilis, las que tienen glucocálix son más patógenas porque eso les ayuda a adherirse a la zona. De eso va a depender si se convierten solo en colonizantes, que es un colonizante que podría simplemente estar ahí presente aquí en la piel. Por ejemplo, nosotros tenemos una bacteria que se llama Staphylococcus epidermidis. Está ahí, pero no me produce daño, simplemente es colonizante de la piel. Penetración, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando ella se va a transformar en patógena. Cuando yo me hago una herida y la bacteria logra ingresar por ahí y llega a la sangre, por ejemplo. La sangre ahí ya no está colonizando, ahí ya está yendo a producir infección. Ahí se multiplica y me produce esa lesión que vendría a ser la enfermedad, porque ya no es la zona donde estaba como colonizante. Que tenga la capacidad de toxigenicidad. Tenemos dos tipos de bacterias, aquellas que son toxinfectantes y las tóxicas. Las toxinfectantes son aquellas bacterias que necesitan ingresar a mi organismo y una vez dentro, además de replicarse, comienzan a producir toxinas y liberarlas para producir daño. Las tóxicas son aquellas que no necesitan una puerta de ingreso, se pegan simplemente en el cuerpo y lo único que hacen es introducir sus toxinas, quedando ellas por fuera. Que tengan la capacidad de evasión, ¿ya? De evasión, que significa que puedan escapar, si ustedes quieren, del sistema inmunológico, de los glóbulos blancos que son los que van y atacan, que puedan evadirlo. Si logran evadirlo, de acuerdo a la capacidad de evasión, vamos a tener dos tipos de infección, localizada o generalizada. ¿Cuál es la localizada? Aquí me hice una herida, aquí me produjo infección y estoy ahí con mi puchichi, si ustedes quieren. Esa es localizada. Cuando es generalizada, cuando la bacteria, bueno, vamos a hablar de la localizada primero. La bacteria ingresa por esa zona y viene al sistema inmune y la ataca y se termina la infección. Entonces fue una infección localizada simplemente. En cambio, cuando el sistema inmune no puede luchar contra esa bacteria, esta se extiende por todo el organismo porque va a la sangre y una vez que está en sangre va por todos lados. Ahí ya se convierte en una infección generalizada. Y otra cosa importante para que sea patógena una bacteria para que me produzca enfermedad es justamente las vías de entrada. Dentro de ellas tenemos la vía nasal, pueden ingresar a través de la nariz porque es un espacio abierto que tenemos. Sin embargo, tenemos también los vellos nasales, el moco como protección. Por vía oral, que igual pueden ingresar, que como les decía es la más común por ingestión. Sin embargo, tenemos ahí también algo que nos ayuda, que es la saliva e incluso el efecto tosígeno, la tos que nos da a veces. A través de la piel hay bacterias que ingresan por ahí, pero generalmente necesitan una herida porque es muy complicado que ingresen por un poro. Tenemos igual los vellitos y tenemos el sudor que nos protege. Por la vía gastrointestinal y la más común en el caso de las mujeres, por ejemplo, la urogenital. Al tener relaciones sexuales, por la mala limpieza que tenemos, etcétera, etcétera. Finalmente, los factores de virulencia. Para que sea más virulenta una bacteria, más dañina, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando tenga la capacidad de adherencia, aquellas que tienen glucocálix, las que tienen pilis. Por ejemplo, aquí tienen una, el Streptococcus pyogenes, tiene pilis, lo que le ayuda a adherirse, a pegarse a la zona donde va a producir infección. Capacidad de invasión. Entre las células pueden ingresar algunas, invadir, producir daño, como la salmonela, y otras lo que hacen es formar estas vacuolas. Se encierran ahí, entonces el organismo no se da cuenta de que es un objeto extraño porque las vacuolas se forman con elementos del organismo de la persona. Entonces no se da cuenta y la bacteria comienza a replicarse, a replicarse, a replicarse y cuando ya hay montones, recién salen de las vacuolas a producir daño y ya el organismo no está preparado para tanto, entonces no tiene manera de frenar la infección, le cuesta mucho más. Por ejemplo, Neisseria gonorrea y clamidia, que producen infecciones generalmente de transmisión sexual. La capacidad de producir toxinas, exotoxinas, toxinas que quedan desde afuera,
como el Clostridium tetani, Botulinum y perfringens, y endotoxinas como el lipopolisacárido y peptidoglicano. Aquellas que tienen la capacidad de producir enzimas, como la enzima colagenasa, la coagulasa, hemolicina, estreptolicina O y proteasa. La coagulasa, por ejemplo, nosotros la vamos a ver en laboratorio. Es una enzima que la produce Staphylococcus aureus, que lo que hace es formar coágulos dentro del organismo. Al formar coágulos, la sangre ya no puede circular como normalmente y se producen los llamados trombos, que podrían incluso llegar a una obstrucción. Ya no hay paso de sangre, entonces esa zona queda negra, se necrosa, porque necesita la irrigación sanguínea. Y factores antifagocitarios, que es antifagocitario que evitan ser consumidos por los fagocitos, ¿no? Que es nuestro sistema de defensa de nosotros, nuestro organismo. Como aquellos que producen cápsulas. Ya les dije, si tienen una chompa es más difícil que llegue el frío. Lo mismo pasa en la bacteria. Si tiene cápsula es más difícil que venga el antibiótico, es más difícil que venga el fagocito a comérsela. Factores de superficialidad también. Y la patogenicidad intracelular, la capacidad de las bacterias de reproducirse dentro de las células. Fíjense en el dibujo que tienen aquí. Ingresa la bacteria y entra en una célula y ahí dentro comienza a replicarse. ¿Ya? Y ya cuando hay un montón, recién salen al exterior a producir daño, como la brucela y el Mycobacterium tuberculosis, productor de TB, que aquí tenemos bastante. Y un poquito de humor. Ese sería un microorganismo gram positivo viéndonos en el microscopio después de que realizamos la tinción. La tinción de gram a mí básicamente me permite distinguir entre los que son gram positivos y gram negativos de acuerdo al color. Los gram positivos se ven de color lila, violeta, morado como lo tienen en pantalla, y los gram negativos de color fucsia o rosado, que ya lo vamos a ver un poquito más en la parte de laboratorio, la tinción de gram. Ya, eso sería entonces el tema de hoy, estructura bacteriana. Es un tema que tiene bastante conceptualización nueva para ustedes. Estudien, no es complicado. Voy a tratar de subirlo a la plataforma con audio. Sin embargo, lo tienen sin audio. De lo contrario, me parece que es más fácil pasárselos al grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan volver a revisar, porque está todo grabado como les había dicho. Además de que tienen la grabación que les aparece una vez que terminan las clases, ya, pero tienen esos 3 accesos. Y de este tema daríamos nosotros entonces el examen, la evaluación, la próxima clase. La próxima clase yo les paso nuevamente a través del... Entramos, no se van a olvidar de marcar su asistencia, me olvidaba de decirles. Siempre ya al inicio marquen su asistencia, no se olviden, ustedes tienen que marcarla como se hizo el anterior semestre. Finaliza la clase, yo cierro y ya nadie más puede añadir su asistencia, entonces no se olviden al inicio de la clase. Entonces, la próxima clase ingresan, marcan su asistencia, avanzamos el tema 2 y unos 20 minutitos antes de que termine la clase, yo les voy a pasar el link para que ustedes den el examen del tema que hemos visto el día de hoy, estructura bacteriana. ¿Ya? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no hubiese quedado claro, como ya les había solicitado, por favor escríbanlo al grupo de WhatsApp y yo les voy a despejar las dudas que tuvieron. Eso sería todo. Muchas gracias.